precioso para compartir la palabra de Dios y más que nada para recibirla, ¿verdad? Porque pues uno tiene el privilegio de compartir, yo sí el privilegio de recibirla, y aparte el recibirla es hacerla propia, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿cuántas veces oímos la palabra, pero realmente no se queda en nuestro corazón, ¿verdad? Sino que, como dice la parábola del sembrador, ¿verdad? La escuchamos, pero salimos a la calle y los afanes de la vida nos hacen que se nos olvide lo que hemos hablado y no tenemos en cuenta que la palabra de Dios es una palabra de vida que si la aplicamos va a mejorar nuestro estilo de vida, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a estudiar un poquito sobre la relación entre Jesús y el Padre. Muchas veces se ha perdido de vista que en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, el por qué ya no se menciona el nombre de Jehová. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sí? Habla de Dios, habla del Padre, habla de nuestro Señor, ¿verdad? Habla del Padre de Jesús, pero ya no se menciona el nombre de Jehová, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que se haya desechado a Dios, sino que hay una relación nueva, ¿sí? A partir del nacimiento de Jesús hay una relación nueva entre Dios y el hombre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Dios, Jehová, se manifestaba por medio de ángeles y también por medio de Jesucristo, sin nombrar a Jesucristo, ¿verdad? Pero sabíamos que su principal enviado pues era Jesús, ¿verdad? Y la Biblia es muy clara cuando Dios envía ángeles y cuando envía al ángel de Dios. El ángel de Dios es Jesús, aunque todos los ángeles son de Dios, pero hay esa diferencia, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento hay algo muy importante, ¿sí? Jesús les está hablando a los religiosos, ¿verdad? Y les dice, ¿verdad?, el Padre y yo somos uno, ¿sí? Dice, si conocieras al Padre, me conocerías a mí. Dice, si me conoces a mí, conocerías al Padre, ¿verdad? Y en varios evangelios, Jesucristo se identifica como el yo soy, ¿sí? Dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Yo soy el pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan del cielo, etcétera, etcétera. Como en el principio, ¿verdad?, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y cómo dices que te llamas? Pues yo soy, ¿verdad? Entonces vemos que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, el Padre y yo uno somos, ¿sí?, es un misterio que nos revela a Dios a sus hijos, ¿sí? El saber que hay dos personas que son una. Falta el Espíritu Santo, obviamente, ¿verdad? Pero para que vayamos entendiendo primero esa relación, ¿sí? Cuando nosotros vemos la deidad en el cielo, el reino de Dios, y vemos en Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios, es el Padre, que envió ¿a quién? A su Hijo, ¿verdad? Entonces vemos que de Dios proviene la voluntad y el propósito, pero la acción la ejecuta el Hijo. ¿Y quién la perfecciona? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos a ir entendiendo, ¿verdad?, cómo Jesucristo mismo, Él en su divina obediencia, en su perfecta obediencia, ¿sí?, Él dice, ¿verdad?, de todo lo que yo hablo, no lo hablo de mí mismo, hablo lo que oigo hablar de mi Padre, ¿verdad?
Es decir, Jesucristo, ¿verdad? Como dice también en una de las cartas de Pablo, ¿verdad? Dice, habiendo venido como Dios, no se jactó de ser Dios, sino que se hizo hombre, ¿verdad? Entonces fíjense algo muy, muy interesante. Lo que Jesús hablaba le era revelado por parte del Padre, directamente desde el cielo, ¿verdad? Él no andaba viendo las circunstancias políticas o económicas de la nación para ver cómo acomodaba sus enseñanzas o sus sermones, sino que recibía directamente de la palabra del Padre, ¿sí?, para compartirla a la gente. Si ustedes se dan cuenta y hacen una pequeña exégesis o un pequeño estudio sobre todas las enseñanzas y sermones y parábolas que habla Jesucristo en los evangelios, ninguna falla, todas son aplicables a la vida, a cualquier momento, en cualquier época y en cualquier situación, ¿sí o no? ¿Verdad? Podemos poner cualquier ejemplo, ¿verdad? La parábola del sembrador. Lo mismo sucedía en aquel tiempo que sucede en este tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que conoce los tiempos es Dios, ¿sí? Ahora, algo también muy importante, todo lo que Jesús dijo en los 4 evangelios es profecía. Todo, absolutamente todo, ¿sí? Él profetizó su muerte, ¿verdad? Profetizó lo que le iban a pasar a los apóstoles, profetizó lo que iba a suceder con el templo, un montón de cosas. Todo lo que hablaba Jesucristo como enseñanza era profético. ¿Por qué? Porque todas estas cosas fueron escritas para nosotros. Pasaban en aquel tiempo, pero pasan actualmente en nosotros, no falla, ¿verdad? Con eso, ¿verdad?, se comprueba que uno de los grandes ministerios de Jesucristo fue el profeta, ¿verdad? Fue el profeta. Y a veces leemos en la Biblia lo que Jesús hablaba y pensamos que era para ese tiempo. Y dices, no. Si profundizo, veo que está hablando de la actualidad, de las cosas que iban a pasar, ¿verdad? Y son situaciones que han ido pasando a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Platicábamos en alguna ocasión de una palabra, ¿verdad?, que le fue revelada a Pablo, que dijo que aquel que destruyera su templo, ¿verdad?, el templo de Dios, el cuerpo del creyente, iba a ser destruido. Pero esa es una profecía también que se vino del templo de Jerusalén. Cuando los romanos 70 años después de Jesucristo llegaron y derribaron el templo de Jerusalén, ¿qué le pasó al imperio? Desapareció el imperio romano. Era el imperio más poderoso del mundo, ¿sí o no? Más poderoso. Y ellos no creían, ¿verdad?, en la palabra profética que Jesús había dado. Que dijo, el que destruye mi templo, yo lo voy a destruir, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que se juntaron diferentes civilizaciones, ¿verdad?, diferentes tribus, los godos, los visigodos, los bárbaros, los macedonios, un montón de... Y todos llegaban y le daban al más poderoso del mundo. ¿Por qué? Porque ya había sido profetizado por Jesucristo. ¿Y Jesucristo de dónde recibió esa revelación? Del Padre. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y estudiamos lo que Jesús está diciendo, estamos recibiendo el mensaje que el Padre nos quiere dar. Por eso fue escrita la Biblia, ¿verdad? Por eso fue escrita la enseñanza de todo lo que Jesús nos está mostrando que Él recibió del Padre, ¿verdad? Entonces, un error en el que se ha caído mucho en la iglesia cristiana es desechar al Padre, cuando que de Él es donde se origina todo. Jesucristo fue su enviado, su Mesías, ¿sí?
¿Por qué? Porque por medio de Él, y únicamente por medio de Él, íbamos a conocer lo que de las cosas del cielo venían para la humanidad. Nadie más ha tenido la revelación de Dios. Ninguna otra religión, ningún otro filósofo, ningún otro sabio ha tenido esa relación tan cercana con Dios que su Hijo Jesucristo. Y nosotros tenemos ese privilegio por medio de la palabra. Por eso dice la palabra que toda escritura ha sido inspirada por Dios y revelada por el Espíritu Santo. Por eso Pablo decía: yo oro por ustedes para que Dios les mande un espíritu de revelación y conocimiento. Por eso la gente que no tiene a Jesús en su corazón, que no tiene el Espíritu Santo, jamás va a entender la Biblia. Jamás la va a poder entender. ¿Por qué? Porque no es una palabra surgida del corazón del hombre o de la mente del hombre, sino viene directamente de la voluntad y el corazón de Dios, exclusivamente, ¿verdad? Entonces, cualquier otra filosofía, cualquier otra doctrina, pues puede ser muy bonita, ¿verdad? Puede ser motivacional, puede ser emocional, pero ¿sabes qué? No te va a transformar. Te vas a ancochar a lo mejor, ¿verdad? Pero lo más triste es que no te va a preparar para ir al cielo. No te va a preparar para ir al cielo. ¿Por qué? Porque la voluntad y el propósito de Dios al haber enviado a Jesucristo era rescatarnos del pecado para llevarnos al cielo. No mandó a Jesucristo a hacernos ricos, ni a hacernos felices. Además no lo mandó ni a sanarnos. La gente que sanaba a Jesucristo era para que empezaran a creer en Dios, no para que buscaran la sanidad. Pero ahora la gente busca la sanidad, el milagro, la prosperidad y todo eso. Y dice una palabra que Jesucristo mismo dijo: ¿de qué te sirve ganar el mundo si vas a perder tu alma? Entonces, nosotros al entender cuál es el propósito de Dios, al querer tener una relación con nosotros íntima por medio de Jesús, es la salvación de nuestra alma. No hay otro camino. Jesús mismo se identificó, ¿verdad?, en uno de los yo soy. Dijo: yo soy el camino. No hay más. ¿Sí? No como dicen en Roma, ¿sí? Todos los caminos llevan al Vaticano, ¿no? Pues sí, pero ahí se quedan, ¿no? Nunca van a llegar al cielo, ¿eh? Y mentira que todos los caminos, todas las religiones y todas las buenas obras llevan a Dios. No, Jesucristo dijo: no se engañen, nada más por mí puedes llegar al Padre. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque Él es la puerta. Él es la puerta. ¿Sí? Y cuando empezamos a entender todos los yo soy, dices: qué tremendo mensaje me está mandando el Señor para conocer a Jesucristo. Entonces, en base a mi conocimiento de Jesús, es mi cercanía con Dios. Entre más conozco yo de Jesucristo, más cerca estoy de Dios, fíjense. Pero cuando vengo de una manera religiosa o de una manera rutinaria a la iglesia, estás anclado. ¿Por qué? Porque todo lo que la palabra nos dice es para preparar nuestro camino. La consecuencia de eso es que mientras vivamos, nuestra vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios también quiere que en el tiempo que estemos aquí, vivamos sabiamente. ¿Y saben qué es la sabiduría? No es la acumulación de conocimiento. La sabiduría es hacer lo correcto en el momento y situación correcta. Esa es la sabiduría. ¿Por qué? Porque hay muchos sabios en la ciencia, en el conocimiento, pero están alejados de Dios y se van a perder, ¿verdad? Por eso a mí a veces me irrita un poco, me molesta un poco que hermanos cristianos empiezan a subir en el Facebook frases de Gandhi, de Paulo Coelho, de la Madre Macuca, y dices: espérame,
eso a mí no me sirve, yo también puedo inventar un montón de cosas, ¿verdad? Compárteme lo que Dios dice, no lo que el hombre dice. ¿Por qué? Porque todos esos están en el infierno. Porque no quisieron aceptar a Jesucristo. Creyeron que en su conocimiento no necesitaban de Dios. ¿Verdad? Estuvimos estudiando también, ahora en las lecturas que oímos, ¿verdad? Como grandes pensadores, grandes científicos, grandes hombres del conocimiento eran cristianos y sometían su conocimiento a Dios, a la palabra de Dios, ¿verdad? Inclusive muchos no nacieron como cristianos, sino que a raíz de conocer la palabra de Dios, su vida fue cambiando, fue transformándose, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede en una congregación, en una iglesia? ¿Sí? La pregunta obligada es, ¿qué vienes a buscar aquí? ¿Cuál es tu objetivo de ir a una iglesia cristiana? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Sí? Y la segunda es, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Y eres igual que el de antes? ¿O has cambiado en algo? Eso es lo importante. Es lo importante. Hemos conocido hermanos, ¿verdad? O herminios, porque no sé si les puedo decir hermanos, ¿verdad? Que todavía andan comprando melate y lotería y que andan en rifas y, ay, ojalá y Dios, mira, si Dios quisiera mandarte dinero, te mandaba a trabajar de albañil las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque el dinero se gana. ¿Sí? Y todos los juegos de azar es para los flojos y tontos porque gastan más de lo que ganan. ¿Sí? ¿Tampoco no? O sea, háganle cuentas de todo lo que gastan y cuánto han ganado en toda su vida, y el día que se ganan el premio gordo los secuestran y les quitan todo. ¿Qué les sirvió? ¿Sí? Pero la gente, ¿sí?, llega a las iglesias cristianas, a las congregaciones donde se habla el evangelio y toma lo que le acomoda, lo que no, lo va desechando, ¿verdad? Una anécdota, voy a usar como el español, ¿eh? Una anécdota de un hermano ya de mucho tiempo, y a lo mejor lo conocieron, el hermano Patricio, un americano, ¿no? Apenas hablaba más o menos ancochado el español y en una de sus conferencias dijo, hermanos, Dios me pide que ore por todos los adúlteros. Todos los adúlteros pasen al frente. Y dicen, ¿qué creen que Dios no los ve? Todos los adúlteros pasen al frente. ¿Y qué se va? Y se acerca otro pastor, hermano, se dice adultos, no adultos. Pero mientras se ayudan los adultos. Bueno, pues vamos a orar por esto también. Ya Dios nos va a perdonar. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo interesante? Que dentro de la iglesia estaba el pecado. A lo mejor Dios usó también al hermano en eso, ¿verdad? Porque sí pasaron varios que quedaron agachados abajo de la silla, ¿no? Él quería orar por todos los adultos y él dijo adúlteros, pues al frente pasaron todos colorados, pero tuvieron el valor de pasar. ¿Sí? Entonces fíjense cómo la Biblia nos dice que no hay nada oculto que permanezca así para siempre. El Salmo 139 dice, donde te metas ahí está Dios, la versión mexicana. ¿Sí? Si te vas de astronauta, ahí está Dios. Si te vas en un submarino, ahí está Dios. Si te vas de minero, ahí está Dios. Así que todo lo que hacemos es el conocimiento de Dios. Entonces, si nosotros, como dice también la palabra de Dios, debemos mostrar nuestros miembros, nuestros cuerpos, como una ofrenda santa, ¿sí?, de olor fragante al Señor, y sabemos que traemos un montón de suciedad dentro, la palabra de Dios
nos debe de llevar al reconocimiento y al arrepentimiento de la maldad que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a vivir en medio del lodo y ya ni nos damos cuenta si estamos sucios o no. ¿Por qué? Porque también la palabra de Dios no la hemos dejado que haga efecto en nuestras vidas. La hemos convertido en un ritual, la hemos convertido en un culto, ¿verdad? Pero no la hemos convertido en vida. Por eso, ¿verdad? A Jesucristo le dijeron sus discípulos: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de qué? De vida, ¿verdad? Jesús mismo les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Sí? Dice, y si alguien quiere cuidar de su vida, la va a perder. ¿A qué estaba diciendo? Si alguien no quiere dejar de hacer lo que es, nunca va a llegar al cielo. Dice, pero aquel que la pierda por causa mía, va a vivir. Y muchos interpretan esos versículos con muerte física. No, es con muerte espiritual, porque al final todos vamos a morir. Bueno, si malos nos vamos a morir, ¿sí? Pero hay gente que vive con una muerte espiritual en estos tiempos. Sí. ¿Sabes cómo se interpreta o cómo puedes tú detectar una persona que anda muerta espiritualmente? Siempre está en angustia, está en depresión, tiene temor de todo, nada le satisface, anda de malas, no goza la vida, todo se le hace una carga, hasta hablarle a los demás, ¿verdad? Quisiera vivir dentro de una caja de zapatos donde nadie le hablara y si le acercara nadie lo tocara. Cuando que Dios nos hizo seres sociables, ¿sí o no? Todos dependemos de todo. Del carnicero, del zapatero, del médico, del policía, del barrendero. Todos dependemos de todo, ¿sí? Pero hay gente que quiere vivir en una esfera, metido adentro, en una burbuja. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Cuando tratan de reírse hasta les rechina aquí de que está oxidado, ¿no? Oye, vamos a... No tengo nada. ¿Qué tú? Yo voy a quedar a descansar. Pues si has descansado toda tu vida. No haces nada y luego descansas y después te vas de vacaciones. ¿Cómo? Tenemos que activarnos. ¿Por qué? Porque el espíritu de vida que Dios sopló en el ser humano es para que estemos así, atreviéndonos, tomando retos, siempre saliendo adelante, buscando lo imposible, porque si tenemos a Dios de lo imposible, todo es posible para el que cree. Amén. Hay gente que te recita un montón de versículos y te dice hasta dónde va el punto y coma y dices, mira, lo importante no es que te lo recites, lo importante es que lo vivas, que lo sientas. Los testigos de Jehová se saben su Biblia completa, los mormones también. A veces yo oigo, hermanos, ¿no? En el libro de San Malaquías, en el capítulo 15, en el versículo, ahora me lo explica, hermano, bueno, déjame estudiar. O sea, no te sirve de nada, ¿sí?, aprenderte el manual del piloto de avión si nunca has manejado un avión. ¿Sí? Hace muchos años en la preparatoria yo tuve un maestro de filosofía que decía, lo importante no es aprenderte las cosas, sino saber dónde encontrarlas. Así, ¿verdad? A veces me preguntan, oye, hermano, ¿y eso que estás diciendo dónde viene el libro de la Biblia? ¿Pero en qué parte? Pues mira, está entre Génesis y Apocalipsis. Búscalo. Porque nos hemos vuelto bien flojos, ¿sí o no? A veces apuntamos un montón de cosas en los cuadernos del olvido. Nunca volvemos a leerlas, ¿no? O en el telefonito, o en el iPad, notas y con colores y flechitas y dices, ¿de qué trató la prédica del domingo pasado? No me acuerdo, pero estuvo poderosa.
Tremenda, hermano, no, me impactó, pero ¿de qué habló? Déjeme acuerdo, pero estuvo bien chico, ¿no? Sales aquí al primer escalón y ya se te olvidó. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a meditar la palabra. En el libro de Josué, ¿verdad? ¿Acaso Dios le dice, apréndete las escrituras? Dice, no, dice, medita las escrituras, que no se alejen de tu vida. En todo tiempo, de día, de noche, medítala, ¿verdad? No dice apréndela. Por eso, también muchos hermanos en la iglesia dicen, no, pues de aquí a que me aprenda yo los versículos. ¿Cuándo, no? Dicen, no, es que no es importante que vengas a aprenderte los versículos. Entiéndelos, óyelos, entiéndelos y sabe que lo que te están diciendo está aquí. Pero si no lees la Biblia, vas a ser víctima del engaño. Cualquiera te va a marear, cualquiera te va a engañar, te va a decir, Dios dijo, Dios me habló, Dios me puso, Dios me reveló, ¿verdad? Y ahí van a todos, ay, sí es cierto, ¿verdad? Vamos a invitarlo a que haga un congreso. Y dice, espérame, ¿ya probaste lo que la palabra dice con respecto a este tipo de profetas? Dios mismo en el Antiguo Testamento dice, yo no les puse mi palabra en su boca a estos y los voy a destruir por mentirosos porque usan mi nombre, ¿verdad? Pero si nosotros no entendemos que el propósito que tiene Dios al haber enviado a su Hijo amado Jesucristo para que nosotros lo conozcamos y podamos discernir entre lo que viene de Él y lo que viene del hombre, siempre vamos a vivir engañados. Vamos a andar buscando religiones, filosofías, doctrinas, enseñanzas, un montón de cosas. Pero el verdadero camino lo vamos a perder. ¿Por qué? Porque ese es el plan también del enemigo. Ponerte vereditas bien bonitas, ¿verdad? Para que te alejes de Dios, ¿verdad? Por eso la Biblia nos dice, hay dos caminos, ¿verdad? Un camino ancho, espacioso, bien fácil, bien bonito, ¿verdad? De prosperidad, de felicidad, y todo, ahí van todos, ¿verdad? Dice, pero el otro es delgadito, difícil y muy largo. No, pues ahí como que no, pastor, o sea, ¿cómo voy a dejar esto, ¿verdad? Como una vez me dijo una persona, pastor, yo no puedo seguir a Jesucristo porque no puedo dejar de hacer lo que hago porque de eso vivo. Bueno, estás ganándote el pan, perdiendo tu alma, y no nada más tú, porque estás llevando pan de aflicción a tu casa, no es un pan de bendición. Pero la gente quiere vivir así, olvidándose, ¿verdad?, de lo que comenzamos a estudiar, que todo lo que Jesús habla es porque Dios mismo, el Padre, Jehová, le ha manifestado, que nos dijere, ¿verdad? Vamos a Juan 10:30. Y está escrito por rojo, ¿verdad? Bueno, en mi Biblia está escrito por rojo. Dice Jesús, bien cortito y contundente. Yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Uno somos. Algo bien tremendo que debemos de tomar muy en cuenta. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, ¿a quién más tienes? A Dios. ¿Sí o no? Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes a Dios mismo dentro de ti. ¿Por qué? Porque Jesús y el Padre es uno. No puedes tener a uno dentro y el otro fuera, porque son uno solo. Son uno solo. Entonces tú tienes toda la deidad adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesucristo quería, que conociéramos a Jesús para que conociéramos al Padre. Y si tenemos a Jesús, tenemos al Padre. Y si tenemos al Padre, tenemos a su Espíritu.
Y si tenemos a los tres, tenemos la revelación de la palabra. Y entonces entendemos el por qué estamos sentados aquí y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? No es decir, ¿verdad? Yo nomás tengo a Jesús, no. Si tienes uno, tienes a los tres. O no tienes ninguno. Así de fácil, ¿verdad? Imagínate aquellas iglesias en donde ya niegan al Espíritu Santo, ¿no? Dice, soy cristiano, pero ya no creo en el Espíritu. Estás más loco que los que no creen en nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden separarlos. No los pueden separar. Los tres son una misma persona. Son tres entidades diferentes e independientes en una sola. Porque los tres piensan, los tres sienten, los tres planean. Pero si se fijan a lo largo de la Biblia, sus actividades son diferentes. ¿Sí o no? Son diferentes. Pero las tres actividades son para edificar tu vida, para edificar la iglesia. Entonces, cuando Jesús dice, el Padre, yo y el Padre somos uno, quiere decir, si me tienes a mí, tienes a mi Padre. Es un regalo tremendo. Yo no sé si ustedes lo valoran así, pero estás teniendo dentro de ti aquel que creó todo. Todo, absolutamente todo. ¿Sí? ¿Qué más necesitas fuera de él? Nada. Dice la palabra, de su plenitud tomamos todos, y además gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque Dios no se cansa de dar bendiciones a sus hijos. No tienes que ayunar, no tienes que pactar, no tienes que azotarte, no tienes que ir hincado de aquí a Egipto, no tienes que hacer nada, simplemente sé obediente y las bendiciones te alcanzarán, dice la Biblia, ¿sí o no? O dice que tienes que comprarlas, o dice que tienes que sobornar a Dios para que te mande una bendición. No, simplemente obedece y te va a llegar la bendición. Así de sencillo, ¿sí? Ahora, vamos a entender esto. ¿Por qué dice que si yo obedezco, las bendiciones me van a alcanzar? ¿Realmente a quién está bendiciendo Dios? No, a Jesús, que está dentro de él. Y él fue obediente hasta la muerte. Y si tienes a Jesús, tienes obediencia en ti mismo. Entonces el Padre bendice al Hijo. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la mayor herencia que podía darle un padre a su hijo? La bendición del Padre. No estoy poniendo hasta chinito usted. Entonces cuando Dios bendice a Jesús, te está bendiciendo a ti. Porque ahora tú y yo y Jesús somos uno solo. Y vienen las cosas que transforman nuestra vida. ¿Por qué? Porque además nuestra desobediencia ya fue lavada por la sangre de Cristo en la cruz. Por tanto, soy merecedor de las bendiciones si sigo el camino de Jesucristo. No tengo que hacer nada más. Nada más, ¿verdad? Obedecerlo, amarlo, buscarlo con esa intensidad, ¿verdad? Decir, Señor, tú eres mi fuente de bendición, eres mi fuente de vida, ¿sí? No eres mi imagen religiosa a la que yo estaba acostumbrado, eres el creador del universo dentro de mí. Hace poco también platicábamos de la perfección del cuerpo humano, ¿verdad? Cómo el cuerpo humano es un microcosmos. Y todo está perfectamente planeado para que funcione. Todo. La temperatura y cantidad de la sangre, la cantidad de glóbulos blancos y glóbulos rojos, la cantidad de cabello. Todo está perfecto. ¿Sabes por qué? Porque es un templo que Dios escogió. Es un templo que Dios escogió.
Entonces, como templo, debemos cuidarlo espiritualmente, ¿verdad? Y decir, Señor, yo soy tu casa, yo soy tu altar, yo soy tu templo, ¿verdad? Entonces yo tengo la responsabilidad de que entres en mí y encuentres mi casa limpia, encuentres mi casa arreglada. ¿Para qué? Para que entres tú y tomes posesión de ella. Es bien interesante. Vamos a Juan 14. Versos 10 y 11. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hablara las palabras del Padre? ¿te ha puesto a pensar eso? ¿Qué pudiera haber pasado? Pues a lo mejor lo que decía Jesucristo no era el plan del Padre, ¿no? O a lo mejor la visión que tenía Jesús no era la visión del Padre. Podía haber un desacuerdo, ¿sí o no? Podía haber hasta una controversia, ¿no? Es que mira, Padre, tú estás allá arriba y yo estoy aquí abajo. Yo conozco más la onda aquí y tú allá con los ángeles. Entonces dices, no, Jesús estaba tan sometido a Dios que decía, yo no voy a hablar nada que tú no me lo digas. ¿Por qué? Porque tú tienes una visión desde arriba. ¿Sí? Dios estaba viendo más de lo que veía Jesucristo, ¿sí o no? Y se lo transmitía. La revelación a Jesús, la profecía a Jesucristo. Entonces Jesucristo decía, a ver, para yo no regarla, no voy a hablar nada mío, voy a hablar de Él. ¿Es una enseñanza para ti eso? Sí. ¿Qué es lo que debemos de hablar? Lo que Dios nos dice. Porque cuando abrimos la boca, o nos mordemos la lengua, o la regamos. ¿Sí o no? Entonces es una enseñanza que dice Cristo, aprende que si yo estoy contigo, tienes que hablar lo que yo te digo, porque lo que yo te digo viene del Padre. No quieras dar consejería de tu conocimiento o de lo que tú crees. No quieras evangelizar con lo que tú entiendes, sino con lo que yo digo. No quieras hacer cosas que yo no te dije que hicieras, ¿verdad? Y ese error hemos caído, yo también lo he caído muy continuamente, ¿verdad? Llega alguien enfermo, vamos a orar para que lo sane, y si Dios lo quiere llevar, o si Dios lo quiere tener enfermo para que lo conozca, verás tú, ¿verdad? El santo curandero de Irapuato, ¿no? Señor, sánalo, levántalo, bendícelo, y igual que ay, no, Señor, no te pedí eso, ¿no? Es que no era la voluntad de Dios. En la Biblia, en los evangelios, cuando se acercaban los enfermos a Jesús, les decía, eres salvo. No les decía, ya estás sano, órale. No, eres salvo. Cuando sanó a aquellos 10 leprosos, nada más uno fue salvo. Los otros 9 se fueron sanos al infierno. ¿Sí? ¿Eh? Ninguno se acercó a Jesucristo y dijo, gracias, ya recibí mi milagro, pues ahí nos vemos hasta que ahora me dé otra enfermedad. ¿Sabes que eso se está enseñando en las iglesias? Busca la bendición o no busques a Dios.
Te enseñan que tú puedes pedirle lo que quieras a Dios y Él te lo tiene que dar, estés como estés. Y dices, no. A Dios lo que le interesa es tu alma, porque tu cuerpo aquí se va a quedar. Entonces cuando Jesús les dice, ¿verdad? ¿Qué no entienden? Que cuando yo hablo, no hablo de mí, hablo de lo que viene de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Entonces nada de lo que Dios hable a mi vida es en contra mía. Eso sí, te va a lastimar, te va a molestar. ¿Sabes por qué? Porque el pecado que mora en ti es el que reacciona ante la palabra de Dios. Por eso en muchas iglesias se molestan cuando habla uno del pecado, del arrepentimiento y todo eso. No, es que aquí no hay amor, al contrario. Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Confrontar el pecado, ¿sí? Él mismo dijo, yo no vengo a condenar al mundo, el mundo ya está condenado. ¿Por qué? Porque por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. Dice, yo no los destituí, ellos mismos se destituyeron. Ahora, algo bien tremendo que también debemos recapacitar mucho. Dios el Padre es la ley, ¿sí o no? Pero el Hijo es la gracia. Y lo pueden ver en todo el Antiguo Testamento. ¿De quién provino la ley? Del Padre, ¿sí? Y el único que lo entendió fue Pablo en el Nuevo Testamento. Dijo, ¿saben para qué Dios hizo la ley? Para que entendiéramos el pecado, porque por la ley nadie va a ser justificado. Dijo, y a nadie le cayó el 20 en aquel tiempo. Mataban borreguitos y mataban palomitas y carneros y todo, y seguían pecando y pecando y pecando y pecando. Y entre más conocían la ley, más conocían del pecado. Por eso dijo Dios, ya te enseñé que por la ley conoces el pecado, por la ley conoces la condenación y por la ley conoces la justicia de Dios, pero ahora te voy a mandar la gracia para que entiendas que nada de lo que tú hagas es suficiente para salvar tu alma, solamente la gracia. Entonces, la ley y la gracia provienen de un mismo corazón, pero fueron dos épocas diferentes. Jesucristo mismo dijo, yo no vengo a abrogar la ley, porque esa viene de mi Padre, vengo a que se cumpla toda. ¿En quién? En mí. Por eso toda la maldad de nosotros cayó sobre Jesucristo. Toda la maldad, presente, pasada y futura. Él murió por todas las generaciones, no nada más por aquellos, por todos los que inclusive ni siquiera han nacido. Jesucristo murió por musulmanes, por islámicos, por nazis, por perredistas, por americanistas, por todos murió Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos somos humanidad, con diferentes caminos y tendencias, pero no puestas por Dios, sino creadas por el hombre. Y aún así Jesucristo dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. En lugar de adorarte a ti, inventan ídolos, hacen santos hombres y mujeres porque se murieron. Por eso cada año hay más santos y más vírgenes y más no sé qué. Y la gente está más empeñada en adorarlos a ellos que aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. El hombre, en su necesidad y en su necedad de creer, ha inventado tantas religiones, tantas filosofías, que lo único que hacen es embotarle el cerebro y alejarlo de Dios. Pero cuando dices, hasta aquí llegué, necesito conocer la verdad, vete a la Biblia y conoceréis la verdad,
sino la verdad te hará libre. ¿De qué te va a hacer libre la verdad? De tu ignorancia. ¿Sí o no? Antes de conocer a Cristo, éramos ignorantes y presas fáciles de creer, pero si hasta en el agua de Tlacote. El niño de la garnacha, la Virgen del metro, ¿verdad? El angelito de la guarda, San Martín Caballero, ¿sí? San Jorge de Tabachines, y un montón de cosas, no sé eso. Entonces, creíamos en un montón de cosas y estábamos esclavizados tanto que nos daba miedo ya dejarlo. ¿Sí o no? Hay gente que tiene tanto miedo de dejar su tradición que le teme más a eso que al castigo divino de Dios por su incredulidad. ¿Es bien terrible o no? Pero dice Jesucristo, mira, no batalles, conóceme a mí y vas a conocer la verdad sobre toda la mentira y todo el engaño y vas a ser libre. Amén. Te vas a romper las ataduras, ¿verdad? Y cuando tú rompes ataduras espirituales, las físicas se van cayendo poco a poco. Vicios, ¿verdad? Dependencias, un montón de cosas que nos tienen atados, empiezas a decir, bueno, ya para qué hago esto, no me gusta, no, vámonos, ¿verdad? ¿Por qué en las reuniones de Alcohólicos Anónimos son bien raros los que permanecen sobrios? Porque todo lo quieren hacer en sus fuerzas, en su manual, en su método, ¿verdad? De los 12 pasos, ¿no? Yo nomás te digo que para que tú seas sano nomás hay un solo paso, no hay 12. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, hasta de ti mismo. ¿Yo no? Es un solo paso, no son 12, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué te va a cambiar? Te va a transformar, te va a abrir los ojos, te va a dar conocimiento, te va a dar revelación, te va a dar discernimiento, ¿verdad? Y eso te va a dar libertad. ¿Por qué? Porque el que conoce a Jesús, conoce al Padre. Es algo bien tremendo, es algo bien emocionante cuando dices, a ver, en verdad ahora estoy entendiendo quién es Jesús, el reflejo del Padre, la voluntad encarnada del Padre. Por eso cuando luego decimos, a ver hermano, ¿qué es la gracia? Es un don inmerecido. No, la gracia es una persona, la gracia es Jesucristo. ¿Sí? ¿O qué? ¿El don te salvó? ¿Crucificaron al don? No, crucificaron a una persona. ¿Sí? Cuando Dios lo mandó del cielo, ¿mandó un don o mandó una persona? Mandó una persona. Entonces Jesucristo es la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es la voluntad encarnada de Dios para que seamos salvos. Conoce a Jesús y conocerás al Padre. Conocerás al Padre, ¿sí? Conocerás a Jesús. Todo es cuestión de leer espiritualmente la palabra de Dios y pedir su revelación. La reflexión para terminar esto es: ¿qué tanto conoces de Jesucristo? Es la medida en que conoces al Padre. Amén. Amén. Dios los bendiga. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor.